Ahora les voy a enseñar cómo yo tengo control total sobre mis medicinas, cómo yo sé qué tomar, cuándo tomar, a qué hora tomarla y por qué medio tomarla. Es muy importante que nosotros tengamos un método de poder accesar nuestro medicamento para tomarlo a la hora apropiada, el medicamento apropiado, por el medio apropiado. ¿Cómo se llama? Y no confundirlo, porque si tomamos mal el medicamento, eso puede ser perjudicial para nuestra salud. Entonces, yo uso, por ejemplo, mi farmacia es Farmacias Accesibles y ellos me mandan mi medicamento con etiquetas especiales. Aquí tengo un frasquito y ponen una etiqueta aquí en la parte de abajo del frasquito. Entonces, este medicamento puede ser leído a través de un aparato específico que lee este medicamento, que la compañía que lo fabrica se los presta sin costo alguno a las personas que lo necesitan, o a través de una aplicación en el teléfono que se llama ScriptTag. Yo tengo la aplicación en mi teléfono, entonces lo que hago básicamente es escanear con mi teléfono la etiqueta del frasquito y ya me lee qué medicamento es. A veces sí tiene varias opciones, entonces voy a... que aquí está el ScriptTag. Tengo una opción que es para un chequeo rápido del medicamento, para solo que me diga qué es, o lo que le llaman un full scan o un escaneo completo, donde yo puedo obtener toda la información sobre el medicamento. Voy a ingresar ahí para que ustedes vean. Aquí está listo para escanear. Pongo el medicamento arriba del teléfono. Aquí dijo paciente, mi nombre, medicamento, el nombre del medicamento y la cantidad de miligramos que tiene la medicina. Instrucciones: tome una tableta por la boca una vez en la noche. Cantidad que tiene el frasco, 90. Este medicamento fue llenado el 13 de mayo y expira en mayo del 2023. Tengo 2 refills más, o sea, 2 veces que me pueden dar este medicamento. El prescriptor, el nombre del doctor que me prescribió la medicina. Y nombre de la farmacia, el teléfono de la farmacia, y si tengo que ordenar, aquí nada más le doy 2 veces con un dedo y ya puedo llamar a la farmacia sin tener que estar buscando que alguien me lea el medicamento o el nombre de la farmacia para llamarles. Está el número de la prescripción. Y aquí hay como una, que le dan una alerta si usted tiene síntomas como náuseas y esto y lo otro, consulte con su doctor inmediatamente, deje de tomar el medicamento y llame a su doctor rápidamente. Y aquí hay una opción que dice más información. Si yo le hago 2 veces con un dedo ahí y me lleva a la página de internet con más información sobre el medicamento. Tiene más información sobre como efectos secundarios del medicamento. Y aquí tienen pues la información de que esta es solo información que se le da al paciente, pero que consulten con su doctor. No solo se dejen llevar por la información que está en la internet. Pero esa es una forma básica de accesar la información. Esta aplicación es gratis. El servicio de la farmacia es gratis y nada más. La diferencia es que esta farmacia que yo uso me da los medicamentos con la etiqueta que yo necesito para poderla leer con el teléfono. Yo tengo un iPhone, pero también la aplicación está disponible para los teléfonos Android y eso es pues bien importante porque, como se dieron cuenta, nos da toda la información que necesitamos. Ahí no hay pierde de que me tomé la medicina equivocada. Especialmente si tomamos varios medicamentos es bien importante, porque a veces dice uno, ¿cuál es la que me tengo que tomar en la mañana? ¿Cuál es al mediodía? ¿Cuál es en la noche?
A veces, si no tenemos este tipo de tecnología, tenemos que usar algo más sencillo. También hay opciones y les voy a enseñar qué opciones hay para que pues ustedes puedan implementarlo. Si no tenemos un teléfono inteligente para organizar nuestra medicina, existen estas cajitas donde podemos organizar nuestra medicina. Esta tiene 2 compartimentos, en la mañana y en la tarde, para los 7 días. Si necesitamos braille, esta por ejemplo tiene braille. De hecho, creo que le hace falta una casilla, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Y tiene A para la mañana y B para la tarde. Eso está en braille. Entonces, en cada compartimiento podemos poner las medicinas que tomamos en la mañana y la de la tarde del primer día. Entonces, cuando ya no la tomamos, a veces no nos acordamos, ¿será que ya me tomé la medicina? Cuando vamos y destapamos la cajita, vemos, ya no está la medicina, ok, ya me la tomé. Entonces esa es una forma también de controlar que nos tomamos la medicina. Aquí vamos a necesitar que alguien nos ayude a poner la medicina que necesitamos tomar, organizada por la mañana y por la tarde, en una cajita de estas. Otro método que yo usé también, por ejemplo, este mismo frasquito que yo tengo, aquí la instrucción decía que tenía que tomar esta en la noche. Un hule es tan sencillo como un hule, puede ser una forma de que nosotros sepamos cuándo tomar el medicamento. Entonces, si es, por ejemplo, en mi caso, que solo es un medicamento el que tomo, lo que yo puedo hacer es ponerle el hule al frasquito, la parte de arriba, por ejemplo. Si voy a tomar el medicamento en la noche, que es lo que yo hago. Si el medicamento lo voy a tomar en la mañana y esa es la instrucción, lo que hago es poner el hule a la altura de abajo. Mientras más abajo es más temprano, mientras más arriba es más tarde. Es mi método, que fue sencillo. Entonces, si yo tengo varios frasquitos que yo debo tomar medicina en la mañana, al mediodía o en la tarde, aquí tengo un método muy simple de poder saber a qué hora tengo que tomar el medicamento. Entonces, si este es en la mañana, si lo tengo al mediodía, entonces lo vamos a poner nada más a la altura de medio frasco. Entonces ya si tenemos 5 o 6 frascos, ya podemos ver, ok, los que tienen el hule hasta abajo son los de la mañana, los que tienen el hule en medio son del mediodía y los que tienen el hule arriba es ya en la noche. ¿Qué tal si nos dicen que tomemos 2 pastillas al mismo tiempo? Entonces aquí yo puse el hule como se ve unido, pero aquí lo puedo yo separar, por ejemplo, y ya me enseña si yo tengo que tomar 2 pastillas ya en la noche. Aquí puedo yo ver dos hules y ya sé yo que son 2 pastillas en la noche. Eso es bien sencillo. Lo único es que no vamos a saber el nombre del medicamento, pero a veces ya nosotros ya sabiendo qué es lo que estamos tomando, lo más importante es tomarnos el medicamento a la hora que necesitamos tomarlo. Y hay cosas adicionales que se pueden hacer, por ejemplo, si la persona tiene un poco más de visión y ve letras grandes, pues se le pueden poner etiquetas con rótulos más grandes al medicamento, donde diga el nombre del medicamento, cuánto se debe de tomar y a qué hora se debe de tomar. Y a eso le va a ayudar a las personas. Siempre las personas, aunque tengan baja visión y puedan leer eso, pueden siempre usar los hules porque siempre hay cierto contraste que pueden usar. Es uno realmente el que decide cuál es el mejor método de usar para el medicamento. A veces necesitamos inyectarnos insulina cuando la persona es diabética y depende de la insulina. A veces es mejor decirle al doctor, bueno doctor, yo no puedo ver para estar midiendo la insulina. Entonces le dan a uno las jeringuitas ya preparadas. Es uno el que tiene que decir, necesito que me dé las jeringas ya preparadas para que yo solo me ponga la insulina. O hay unos lapiceros también que toman la medida correcta, nada más el paciente tiene que aprender a usarla. Entonces, dependiendo cuáles sean las necesidades, nuevamente es algo que ustedes tienen que discutir con su doctor, qué es el mejor método para ustedes. Son ustedes los que pueden seleccionar. No porque esto funciona para mí, le va a funcionar a todos, no. Cada quien es diferente y cada quien tiene su forma de aprender diferente. Y esas son discusiones que tienen que tener con el doctor para ustedes decidir esto es lo que va a funcionar mejor para mí. Ok, a veces tenemos condiciones que nos requiere llevar control de otras áreas en nuestro cuerpo. Por ejemplo,
Si tenemos problemas del corazón, tenemos que estar manteniendo un control de nuestra presión sanguínea, o también si padecemos problemas con los riñones, porque a veces la alta presión es lo que le llaman el asesino silencioso. Entonces tenemos que tener un control de cómo está nuestra presión sanguínea, y a veces tenemos que estar diario llevando un récord de cómo está nuestra presión. Hay aparatos que son accesibles para las personas ciegas. Este es uno que yo uso mucho, es un medidor de la presión sanguínea que habla. Entonces este es la parte que va en el brazo, se la pone uno para ya tomarse la presión. Ya cuando está puesto, entonces le vamos a presionar un botón aquí y nos va a indicar cuando esté lista para... Aquí dijo, estése quieto y no se mueva hasta que la medida sea completada. Estos aparatos están disponibles en español también, o a veces son bilingües y solo se le mueve un botoncito y ya toma la presión. Ahorita dio error porque como no lo tengo en el brazo, pero lo que yo quiero es que ustedes sepan que hay formas de uno ser independiente en poderse tomar la presión sanguínea. No solo eso, también hay aparatos que hablan donde se puede tomar medir la glucosa. Se saca uno la sangre y luego lo pone en las strips en las que vienen para medirse el nivel de la glucosa, y ya eso se pone en el aparatito. Esas son cosas que su enfermera o enfermero pueden enseñarles a ustedes cómo lo pueden hacer, y teniendo un aparato que es accesible, que les puede decir a ustedes cómo está su glucosa en la sangre, es bien importante. Hay también termómetros que hablan, donde pueden mantener control sobre su temperatura. Si tienen que tener un control nutricional y tienen que mantener un control de su peso, hay pesas también que hablan y que ustedes pueden accesar y saber cuánto están pesando y si están bajando de peso como el doctor les ha indicado. Todo eso está como incorporado. Así es que son cosas que deben de discutir, y si ustedes no saben qué tecnología hay disponible para que ustedes puedan llevar control de su salud, hay lugares que les pueden ayudar a indicarles a dónde ir. Por ejemplo, el programa de tecnología de asistencia de Arizona, que se llama Arizona Technology Access Program, ellos pueden ayudarles a determinar qué equipo hay disponible para sus necesidades de salud. Y es nada más de llamar al programa y ellos les pueden enseñar qué tecnología hay. Se las pueden prestar por un par de semanas para que ustedes lo usen y vean si les sirve. Y si no les sirve, pues entonces ya se buscan otras alternativas que les puedan funcionar. Pero hay muchas opciones que ustedes pueden usar para poder llevar ese control necesario de su salud.